Manuel, un frentista dedicado en una gasolinera, no esperaba que el simple acto de pagar la gasolina de una anciana cambiaría su vida ese día. Mientras atendía a los clientes, bajo un calor sofocante, una mujer mayor se acercó con pasos inseguros. Su apariencia humilde y la preocupación en su rostro eran evidentes. Al llegar a su coche, se dio cuenta de que había olvidado su cartera y no podía pagar por el combustible que ya había consumido. Ante su evidente angustia, Manuel no lo pensó dos veces, abrió su propia billetera y pagó la gasolina de la mujer sin dudar. La anciana, visiblemente conmocionada por el gesto, intentó disculparse y asegurarle que le devolvería el dinero. Sin embargo, Manuel, con su naturaleza amable, le indicó que no se preocupara. Sabía que esa decisión, aunque arriesgada para él, era lo correcto en ese momento. Pagar por la gasolina de la mujer era algo que sentía que debía hacer, aun sabiendo que sus compañeros de trabajo, y probablemente su jefe, no estarían de acuerdo. A medida que los minutos pasaban, la mujer, aliviada, subió a su coche y se marchó. Manuel observó cómo desaparecía en la distancia, con una sensación de tranquilidad por haberla ayudado, pero también consciente de que su acto de bondad podía traerle problemas. No era la primera vez que veía personas en dificultades, pero algo en la desesperación silenciosa de esa anciana lo había conmovido profundamente. No pasó mucho tiempo antes de que sus compañeros notaran lo sucedido. Paulo, uno de los frentistas que trabajaba con él, había observado el acto y se acercó a Manuel con una expresión escéptica. Sin necesidad de palabras, Paulo dejó claro que no aprobaba lo que había visto. Sus comentarios implícitos revelaban que creía que la anciana podría haber mentido sobre su situación. Pero Manuel no compartía esa visión cínica del mundo. Para él, ayudar a alguien en necesidad era más importante que las posibles consecuencias. El día continuó con su ritmo frenético, pero algo había cambiado en Manuel. Aunque seguía atendiendo a los demás clientes con la misma rapidez y eficiencia, no podía evitar pensar en lo que había hecho. Sabía que, aunque su intención era ayudar, pagar la gasolina de un cliente con su propio dinero podía ser visto como una infracción por parte de su jefe. No obstante, para Manuel, el bienestar de la anciana pesaba más que cualquier posible reprimenda. Manuel trató de concentrarse en su trabajo, pero las palabras de sus compañeros seguían resonando en su mente. Sabía que, en el entorno de la gasolinera, la confianza no siempre era común, y que muchos de sus colegas preferían no involucrarse en situaciones que pudieran causar problemas. Sin embargo, él no compartía ese enfoque. Para Manuel, los pequeños actos de bondad eran lo que le daba sentido a su trabajo, incluso si eso significaba enfrentarse a dificultades inesperadas más adelante. Con el paso de las horas, la noticia de su acto comenzó a circular entre los otros frentistas y, finalmente, llegó a oídos del gerente del lugar, el señor Antonio. Aunque no fue inmediato, Manuel sabía que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias de su decisión. Pero en lo más profundo de su ser, no se arrepentía de haber ayudado a la anciana. Creía firmemente que, en un mundo lleno de desconfianza, aún era posible actuar con bondad desinteresada, sin esperar nada a cambio. A medida que el calor del día se hacía cada vez más intenso, Manuel continuaba con su rutina. Aunque el cansancio comenzaba a afectar su rendimiento, la satisfacción de haber hecho lo correcto lo mantenía firme en su convicción. A lo largo de la jornada, algunos clientes parecían notar la serenidad en su rostro, incluso cuando el ambiente alrededor era caótico y apremiante. Pero para Manuel, ese día ya no era como cualquier otro, había algo diferente, una sensación de que su pequeña acción tendría repercusiones más grandes de las que inicialmente había imaginado. Finalmente, cuando el flujo de clientes empezó a disminuir, Manuel tuvo un momento para reflexionar sobre lo ocurrido. Sabía que el señor Antonio no tardaría en llamarlo al despacho. No obstante, mientras esperaba ese momento inevitable, decidió no dejarse llevar por el miedo o la preocupación. Lo que había hecho lo había hecho por una razón, porque sentía que era lo correcto. Y aunque estaba preparado para enfrentar las consecuencias, también sabía que, pase lo que pase, no se arrepentiría de haber seguido su corazón. Manuel, mientras continuaba su jornada, no podía dejar de pensar en la anciana a la que había ayudado horas antes. Aunque para él había sido un acto instintivo de bondad, entendía que otros no lo verían de la misma manera. Sabía que el señor Antonio, el gerente de la gasolinera, era estricto con las reglas, y cualquier movimiento de dinero que no estuviera debidamente registrado era un asunto serio. Aún así, Manuel no se arrepentía de su decisión. La imagen de la mujer, de pie junto al surtidor, con una expresión de angustia en su rostro, seguía viva en su mente. Doña Rosana,
como había dicho llamarse, no parecía una persona que buscara aprovecharse de la situación. Al contrario, sus manos temblorosas, sus ojos llenos de preocupación y su ropa desgastada hablaban de alguien que enfrentaba dificultades. Al recordar el encuentro, Manuel se dio cuenta de que la decisión de ayudarla no había sido una opción, sino una necesidad. Sentía que no podría haber actuado de otra manera. La anciana, después de que Manuel pagara por su gasolina, le había entregado un pequeño papel con su nombre y dirección. Le había dicho que le devolvería el dinero tan pronto como pudiera, y aunque Manuel no esperaba realmente que lo hiciera, había guardado el papel en su bolsillo por cortesía. No era la primera vez que veía a alguien en una situación de necesidad, pero había algo en doña Rosana que lo conmovió profundamente. Tal vez era la vulnerabilidad que transmitía, o la forma en que había agradecido su ayuda con lágrimas en los ojos. Mientras los autos seguían llegando al puesto, Manuel intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a la misma escena. ¿Por qué una persona mayor, con evidentes dificultades económicas, estaría sola en una situación así? ¿Por qué no había alguien para ayudarla? Estas preguntas lo atormentaban, y aunque sabía que no tenía las respuestas, no podía evitar reflexionar sobre la fragilidad de la vida y las dificultades que muchas personas enfrentan en silencio. El ritmo en la gasolinera comenzaba a disminuir, pero el calor seguía siendo sofocante. Los otros frentistas se movían con una lentitud creciente, exhaustos por las horas bajo el sol. Paulo, que había sido el primero en criticar la decisión de Manuel de ayudar a la anciana, seguía lanzando miradas de desaprobación. Sin embargo, Manuel no se dejó afectar por los comentarios. Sabía que, para algunas personas, la desconfianza era la norma, pero él prefería creer en la bondad de los demás, aunque eso significara arriesgarse. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, Manuel sintió una mezcla de satisfacción y preocupación. Satisfacción por haber hecho lo correcto al ayudar a doña Rosana, y preocupación por las posibles consecuencias de su acto. Sabía que no era común que un empleado pagara por el combustible de un cliente, y que su jefe podría verlo como una violación de las normas. Pero en lo más profundo de su ser, Manuel no dudaba de que había tomado la decisión correcta. Finalmente, cuando el flujo de clientes se redujo a casi nada, Manuel tuvo un momento para revisar el papel que la anciana le había dado. Desdobló el trozo de papel arrugado y leyó su nombre completo, Rosana Fernández. Debajo, había anotado su dirección, que no quedaba muy lejos de la gasolinera. Manuel se preguntó si debería ir a visitarla en algún momento, no para recuperar el dinero, sino para asegurarse de que estuviera bien. Algo en su intuición le decía que esa mujer podría necesitar más ayuda de la que había pedido. En ese momento, mientras guardaba nuevamente el papel en su bolsillo, un coche entró en la gasolinera. Manuel reconoció al conductor como uno de los clientes habituales. El hombre bajó la ventana y lo saludó brevemente antes de indicarle que llenara el tanque. Manuel, recuperando su enfoque en el trabajo, procedió a atenderlo de manera eficiente. Aunque su mente seguía divagando en los eventos del día, sabía que debía seguir cumpliendo con sus responsabilidades. Sin embargo, mientras llenaba el tanque del coche, sintió una punzada de ansiedad. No por el cliente que atendía, sino por lo que podría venir después. Sabía que el señor Antonio eventualmente se enteraría de lo que había hecho, y que sería llamado a su despacho para explicar sus acciones. Aunque se había preparado mentalmente para ese momento, no podía evitar sentir una creciente inquietud. Cuando el coche se fue, Manuel miró hacia el edificio principal de la gasolinera. Las luces del despacho del gerente seguían encendidas, y eso solo podía significar una cosa: la confrontación estaba más cerca de lo que había imaginado. Respiró hondo y se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto. Pase lo que pase, no se arrepentiría de su decisión. Tras el encuentro con doña Rosana y su decisión de pagar por el combustible, Manuel comenzó a notar las primeras reacciones de sus compañeros de trabajo. Aunque intentaba mantenerse concentrado en su labor, las miradas de desaprobación y los murmullos no pasaban desapercibidos. Paulo, uno de los frentistas más veteranos, no perdió la oportunidad de expresar su opinión. Desde el momento en que Manuel pagó por la gasolina de la anciana, Paulo lo había estado observando con una mezcla de escepticismo y burla. «Te metiste en un buen lío», comentó en voz baja cuando Manuel pasó a su lado. «No es tu trabajo andar pagando por otros. Y mucho menos confiar en cualquier extraño que aparezca por aquí». «Esa señora te vio la cara de ingenuo». Manuel no respondió. Sabía que cualquier intento de justificar su acción solo alimentaría las críticas.
En lugar de eso, se enfocó en lo que estaba haciendo, aunque la sensación de estar siendo juzgado lo acompañaba constantemente. Paulo no fue el único en expresar su descontento. Marcos, otro frentista del turno, también lanzó una mirada sarcástica mientras llenaba el tanque de un coche. A veces hay que ser más listo, Manuel, dijo sin mirarlo directamente, pero haciendo evidente que su comentario iba dirigido a él. La gasolinera, que normalmente era un lugar de trabajo rutinario y monótono, ahora se había convertido en un espacio cargado de tensión. Manuel sentía que sus compañeros lo veían de manera diferente, como si su decisión de ayudar a doña Rosana hubiera sido un error que ellos jamás cometerían. Sin embargo, él no compartía ese pensamiento. En su interior, seguía convencido de que lo que había hecho era lo correcto, y aunque las opiniones de los demás lo incomodaban, no se arrepentía. Mientras continuaba con su trabajo, Manuel escuchaba a sus compañeros hablar entre ellos, susurrando sobre lo que había ocurrido. Algunos mencionaban que el gerente seguramente se enteraría pronto y que las consecuencias no serían ligeras. La idea de perder su trabajo comenzó a rondar su mente, pero Manuel decidió no dejarse llevar por el miedo. Aunque la posibilidad era real, no permitiría que las dudas lo dominaran. La tarde avanzaba, y el calor del día empezaba a disminuir. Sin embargo, la tensión en la gasolinera seguía creciendo. Manuel sabía que pronto tendría que enfrentar al señor Antonio, pero intentaba posponer ese pensamiento. Mientras atendía a los últimos clientes del día, sentía los ojos de sus compañeros sobre él, como si estuvieran esperando a que cometiera otro error, o tal vez solo querían ver cómo enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Los minutos pasaban lentamente, y la inquietud en el ambiente era palpable. Paulo y Marcos continuaban lanzando comentarios indirectos, y Manuel, aunque afectado por la atmósfera hostil, se esforzaba por mantener su profesionalismo. Sabía que no todos entenderían su decisión de ayudar a la anciana, pero tampoco esperaba ser juzgado tan duramente. Para él, la humanidad debía estar por encima de las reglas, y aunque las políticas del trabajo eran claras, sentía que había una línea entre lo correcto y lo equivocado que había decidido cruzar conscientemente. Finalmente, mientras el último cliente del turno se alejaba en su coche, Manuel sintió que la espera había terminado. Sabía que el momento de enfrentar al señor Antonio estaba cerca. Pero antes de que eso sucediera, decidió tomarse un minuto para reflexionar. Caminó hacia la parte trasera de la gasolinera, lejos de la vista de sus compañeros, y respiró profundamente. Aunque las cosas parecían complicarse, no se arrepentía de lo que había hecho. Sabía que su conciencia estaba limpia, y eso era lo que realmente importaba. Poco después de que Manuel regresara de su breve descanso, el señor Antonio, el gerente de la gasolinera, salió de su oficina y lo llamó con una mirada seria. «Manuel, necesito hablar contigo», dijo, señalando la puerta de su despacho. Manuel sintió como el nudo en su estómago se apretaba, pero trató de mantenerse calmado mientras seguía al gerente. El despacho del señor Antonio era pequeño y estaba lleno de papeles desorganizados, pero el ambiente era tenso. Al cerrar la puerta, el gerente lo miró fijamente antes de hablar. «Me enteré de lo que hiciste hoy», comenzó. «Uno de tus compañeros me informó que pagaste por la gasolina de una clienta, usando tu propio dinero. Eso es una infracción grave de las reglas». Manuel sabía que este momento llegaría, pero aún así, no estaba completamente preparado para la dureza de las palabras del señor Antonio. «No saqué dinero del cajero ni afecté las cuentas del negocio», intentó explicar, pero el gerente levantó la mano, indicándole que guardara silencio. «Manuel, aquí seguimos un protocolo estricto. No podemos permitir que los empleados manejen el dinero a su antojo, sea cual sea la intención. Sé que crees que hiciste lo correcto, pero las reglas son las reglas. No puedo permitir que este tipo de comportamiento pase desapercibido». El silencio que siguió fue insoportable. Manuel entendía la posición del gerente, pero también sabía que no podía haber actuado de otra forma. Sentía que su acto de bondad había sido malinterpretado, como si ayudar a alguien en necesidad fuera algo censurable. «Señor Antonio», comenzó de nuevo, intentando controlar el temblor en su voz, «no esperaba que esto me causara problemas, pero tampoco podía dejar a esa señora sin ayuda. Ella no tenía cómo pagar, y su situación me conmovió». El gerente suspiró y se recostó en su silla, visiblemente cansado. «Lo entiendo, Manuel, pero no puedo hacer excepciones. Otros empleados podrían ver esto como un precedente, y eso podría causar problemas en el futuro. Lamentablemente, no tengo otra opción. Vamos a tener que dejarte ir». Las palabras cayeron como un golpe.
Manuel sintió como la realidad lo abrumaba. Sabía que ayudar a doña Rosana había sido lo correcto, pero no había imaginado que ese acto lo llevaría a perder su empleo. Con el corazón apesadumbrado, asintió lentamente y se levantó de la silla. Sin decir una palabra más, sacó su credencial del bolsillo y la dejó sobre el escritorio del señor Antonio, junto con las llaves del lugar. Mientras salía del despacho, la sensación de derrota era palpable. Sus compañeros lo miraban en silencio, algunos con miradas de curiosidad, otros con expresiones de satisfacción. Manuel recogió sus pertenencias del casillero y, sin más, salió de la gasolinera bajo el mismo sol que lo había acompañado durante todo el día, pero que ahora parecía brillar con una intensidad mucho más cruel. Cuando Manuel llegó a casa, el peso de la jornada lo abrumaba. No solo por el cansancio físico de un día agitado bajo el calor implacable, sino por la carga emocional de haber perdido su trabajo. Sabía que su decisión de ayudar a doña Rosana había sido la correcta, pero eso no aliviaba la preocupación que lo invadía. Abrió la puerta con lentitud y entró en la pequeña sala de estar donde su madre, Aurora, estaba sentada, concentrada en sus tareas cotidianas. El simple aroma a café fresco llenaba el ambiente, brindando un contraste reconfortante con el día agotador que Manuel había tenido. Aurora, una mujer de mirada cálida y manos trabajadoras, notó de inmediato el semblante abatido de su hijo. Manuel intentó sonreír, pero la tristeza y el peso de la noticia que llevaba consigo le impedían ocultar lo que realmente sentía. Aurora se levantó lentamente del sillón, sus piernas cansadas de años de esfuerzo, y se acercó a él con una expresión de preocupación. ¿Qué pasó, hijo? La pregunta era inevitable, y Manuel sabía que no podía postergar más la conversación. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras para explicarle lo que había sucedido, mientras el nudo en su estómago se apretaba aún más. Perdí mi trabajo, mamá, dijo finalmente, con la voz baja, casi inaudible. No había manera fácil de decirlo, pero esas palabras eran suficientes para resumir la magnitud de lo ocurrido. Aurora lo miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Las arrugas en su frente se profundizaron mientras trataba de comprender la situación. Sabía que, aunque la familia no vivía en abundancia, el empleo de Manuel era su sustento principal. Perderlo no solo significaba una dificultad financiera, sino también un golpe emocional para su hijo, que siempre había sido responsable y trabajador. Con un esfuerzo visible, Aurora se acercó más y tomó las manos de Manuel entre las suyas. El gesto era pequeño, pero lleno de comprensión. Cuéntame qué pasó, dijo con una voz suave, intentando transmitirle su apoyo incondicional. Sabía que, fuera lo que fuera, Manuel había actuado con el corazón, como siempre lo hacía. Manuel, aún intentando procesar todo lo que había pasado, le explicó a su madre lo que había sucedido en la gasolinera. Le contó sobre doña Rosana, la anciana que había llegado angustiada porque había olvidado su cartera, y cómo, sin pensarlo mucho, había decidido pagar por el combustible. Le habló del rechazo de sus compañeros, que lo veían como ingenuo, y finalmente de su despido a manos del señor Antonio, quien no podía permitir que violara las reglas del negocio, aun por una buena causa. Aurora escuchó en silencio, sin interrumpir ni una sola vez. Conocía a su hijo mejor que nadie, y sabía que si había hecho lo que hizo, era porque sentía que era lo correcto. Cuando Manuel terminó de relatar lo sucedido, Aurora simplemente lo abrazó, sintiendo en su pecho el peso de la tristeza y el agotamiento que él cargaba. Hiciste lo correcto, le susurró al oído, con una voz calmada pero firme. Ayudar a alguien en necesidad siempre es lo correcto. En ese momento, Luis, la hermana menor de Manuel, entró en la sala. Solo tenía 10 años, pero había heredado la misma sensibilidad y empatía de su madre. Al ver la expresión de su hermano y la seriedad en el rostro de Aurora, intuyó que algo no andaba bien. Sin dudarlo, corrió hacia Manuel y lo abrazó fuertemente, sin decir una palabra. Aunque aún era pequeña, su gesto transmitía un profundo apoyo. Todo va a estar bien, Mano, dijo con su voz suave pero determinada. Hiciste lo correcto, y vamos a salir adelante. Las palabras de Luis, tan simples y sinceras, ofrecieron a Manuel un alivio que no esperaba. Sabía que su familia estaba con él, y que juntos enfrentarían las dificultades que vinieran. Aunque el futuro era incierto, el apoyo incondicional de Aurora y Luis le daba fuerzas para seguir adelante. Esa misma noche, mientras Manuel intentaba relajarse después de un día tan abrumador, el sonido del teléfono rompió el silencio en la pequeña casa. No era común que recibieran llamadas a esa hora, lo que generó cierta inquietud en Manuel.
se levantó del sillón y caminó hacia el teléfono, notando un número desconocido en la pantalla. Aunque dudó por un momento, decidió contestar. «Aló», dijo Manuel, intentando mantener la calma, aunque no podía evitar sentir una ligera ansiedad. Al otro lado de la línea, una voz tranquila y amigable respondió: «Buenas noches. Mi nombre es Gustavo. Soy el nieto de doña Rosana, la señora a quien ayudaste hoy en la gasolinera». Manuel, sorprendido, no pudo evitar sentir un ligero alivio al escuchar ese nombre. No esperaba que alguien de la familia de doña Rosana lo contactara, y menos tan pronto. «Ah, sí, claro, señor Gustavo, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió, intentando disimular la sorpresa en su voz. Gustavo, con un tono cálido, continuó hablando. «Quería agradecerte por lo que hiciste hoy por mi abuela. Ella llegó a casa profundamente conmovida por tu gesto, y me contó todo con lujo de detalles. Me pareció admirable lo que hiciste, y no quería dejar pasar la oportunidad de expresarte nuestro agradecimiento». Manuel, aunque halagado por las palabras de Gustavo, seguía sintiendo el peso de su despido. Aún así, le agradeció el gesto. Fue un placer poder ayudarla. Ella parecía necesitarlo, y sentí que era lo correcto en ese momento, respondió con sinceridad. La conversación, que había comenzado de manera casual, tomó un giro inesperado cuando Gustavo mencionó lo que había ocurrido después. «Me enteré de que fuiste despedido por tu acto de bondad, y siento mucho que haya sucedido así. No debería haberte costado el trabajo hacer algo bueno». Manuel intentó restarle importancia, aunque la herida seguía fresca. «No se preocupe, Gustavo. No me arrepiento de lo que hice. Ayudar a su abuela fue lo correcto, y lo haría de nuevo, aunque supiera el resultado». Gustavo hizo una breve pausa antes de continuar. «Esa es precisamente la razón por la que te llamo. Quiero proponerte algo, pero me gustaría hacerlo en persona. ¿Podríamos encontrarnos mañana para hablar más a fondo? Tengo una propuesta que creo te interesará». Manuel, sorprendido por la oferta, aceptó sin pensarlo mucho. Aunque no sabía exactamente de qué se trataba, algo en el tono de Gustavo le transmitía confianza. Además, después de un día tan duro, cualquier posibilidad de cambio o de nuevas oportunidades era bienvenida. Acordaron verse al día siguiente, y cuando la llamada terminó, Manuel se quedó mirando el teléfono, pensando en las palabras de Gustavo. No sabía qué le esperaba en esa reunión, pero por primera vez en todo el día, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su gesto de bondad traería algo positivo después de todo. Al día siguiente, Manuel se levantó temprano, aún con la incertidumbre en el pecho. La llamada de Gustavo había despertado una curiosidad que lo acompañó durante toda la mañana. No sabía qué esperar de aquella reunión, pero algo en la actitud de Gustavo le daba la sensación de que podía ser una oportunidad para algo mejor. Después de desayunar con Aurora y Luis, Manuel se despidió de ellas y salió de casa con el papel donde estaba anotada la dirección que Gustavo le había dado. El camino hasta el lugar del encuentro fue tranquilo, pero en su mente, Manuel no podía dejar de repasar los eventos de los últimos días. La decisión de ayudar a doña Rosana, el despido en la gasolinera, y ahora, una posible oportunidad surgida de la misma acción que lo había llevado a perder su empleo. Mientras caminaba, observaba cómo la ciudad comenzaba su actividad diaria, con personas apresuradas y coches que pasaban a toda velocidad. Sin embargo, a diferencia de los demás, Manuel sentía que su vida había cambiado bruscamente en cuestión de horas. Al llegar al lugar, un pequeño café en el centro de la ciudad, Manuel vio a Gustavo esperándolo en una mesa cerca de la ventana. Se acercó con una ligera inquietud, pero el rostro amigable de Gustavo lo tranquilizó. Después de un saludo cordial, se sentaron a conversar. Gustavo no perdió tiempo en agradecer nuevamente el gesto que Manuel había tenido con su abuela. «Mi abuela me contó todo con gran detalle. Lo que hiciste fue algo que no muchos se atreverían a hacer, especialmente en un entorno de trabajo como el tuyo. Te admiro por eso», comenzó diciendo. Manuel, aunque agradecido por las palabras, no podía evitar pensar en lo que había perdido. «Aprecio mucho que me lo digas, Gustavo, pero lo cierto es que ese pequeño acto de bondad me costó el empleo. Aunque no me arrepiento, fue difícil para mí y mi familia», respondió con honestidad. Gustavo asintió, comprendiendo la situación. «Lo sé, y es precisamente por eso que te llamé. Quiero ofrecerte una oportunidad. Yo soy el propietario del puesto de gasolina donde trabajabas. Suelo confiar en el gerente para manejar el día a día, pero lo que ocurrió con tu despido me hizo reconsiderar muchas cosas. No creo que el señor Antonio haya manejado bien la situación.
la verdad es que estoy buscando a alguien que comparta mis valores y que pueda liderar el lugar de manera diferente. Manuel se sorprendió al escuchar esto. Nunca había imaginado que Gustavo, el nieto de doña Rosana, fuera el dueño del mismo lugar donde había trabajado. Gustavo continuó explicando. El señor Antonio ya no trabaja para mí. Lo despedí después de enterarme de cómo manejó tu situación. Estoy buscando a alguien que se haga cargo del puesto como gerente, alguien en quien pueda confiar para tomar decisiones que no solo beneficien al negocio, sino también a las personas. Y creo que tú eres la persona indicada para el puesto. Manuel apenas podía creer lo que estaba escuchando. Pasar de ser un empleado despedido a recibir una oferta para ser gerente era algo que nunca había imaginado. Mientras escuchaba a Gustavo, una mezcla de incredulidad y gratitud se apoderaba de él. Aunque había actuado con el corazón al ayudar a doña Rosana, jamás pensó que su gesto lo llevaría a una oportunidad como esa. Gustavo hizo una pausa para dejar que Manuel asimilara lo que acababa de proponer. Sé que es mucho para procesar, pero quiero que sepas que esta oferta es genuina. Vi en ti una persona con principios, alguien en quien puedo confiar para liderar. Quiero que pienses en ello, pero si aceptas, puedes empezar a trabajar mañana mismo. Manuel, con los ojos brillando de emoción, apenas podía encontrar las palabras adecuadas para responder. No sé qué decir, Gustavo. Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad. Nunca esperé que algo así ocurriera, pero quiero que sepas que estoy listo para asumir la responsabilidad. Acepto tu oferta con todo mi corazón. Gustavo sonrió, satisfecho con la respuesta de Manuel. Estoy seguro de que harás un gran trabajo. Mañana, te espero en el puesto para que comencemos con tu entrenamiento como gerente. Estoy emocionado de ver lo que lograrás. Con la oferta aceptada, Manuel se despidió de Gustavo, sintiendo una oleada de alivio y esperanza. El día anterior había sido oscuro y lleno de incertidumbre, pero ahora, una nueva oportunidad se abría ante él, una que no solo le permitiría demostrar sus habilidades, sino también sus valores. Mientras caminaba de regreso a casa, una sonrisa se dibujaba en su rostro. El futuro, que hasta hace poco se veía incierto, ahora brillaba con promesas de un nuevo comienzo. De camino a casa, Manuel no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Lo que inicialmente parecía un día normal de trabajo se había convertido en una cadena de eventos inesperados que ahora lo llevaban a una nueva etapa de su vida. Mientras caminaba por las calles, observando los rostros apresurados de las personas que lo rodeaban, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y reflexión. Por un lado, estaba entusiasmado con la idea de ser gerente del puesto de gasolina. Era una oportunidad que nunca había esperado, y sabía que con ello venía una gran responsabilidad. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso de la decisión que había tomado. Ser gerente no solo implicaba supervisar a otros, sino también asegurarse de que el negocio funcionara correctamente, y eso incluía tomar decisiones difíciles. Al llegar a casa, se encontró con Aurora y Luis. Ambas lo recibieron con sonrisas y, aunque no sabían exactamente qué había sucedido, podían ver en el rostro de Manuel que algo bueno estaba por venir. Después de sentarse en la mesa de la cocina, Manuel les contó todo lo que había pasado en su reunión con Gustavo. Aurora, que lo escuchaba con atención, no pudo evitar emocionarse al escuchar la noticia. Sabía que tu bondad sería recompensada, dijo con una sonrisa de orgullo. Luis, por su parte, también mostraba su emoción. Aunque era joven, entendía lo que significaba para su hermano. Siempre supe que ibas a hacer grandes cosas, Mano, ahora vas a ser el jefe, exclamó con entusiasmo. Manuel sonrió ante las palabras de su hermana, pero sabía que, aunque la oportunidad era emocionante, también traía consigo una gran cantidad de desafíos. Mientras se preparaba mentalmente para lo que venía, también reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Si no hubiera seguido su instinto y ayudado a doña Rosana, nada de esto habría ocurrido. A veces, las decisiones más simples y desinteresadas eran las que abrían puertas a oportunidades inesperadas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Manuel no podía dejar de pensar en el futuro. Sabía que el puesto de gerente le permitiría no solo mejorar su situación económica y la de su familia, sino también ser un ejemplo para los demás. Siempre había creído en la importancia de la bondad y el respeto hacia los demás, y ahora tenía la oportunidad de poner esos valores en práctica en un entorno laboral que, hasta ese momento, había sido rígido y lleno de desconfianza. Mientras apagaba la luz y se recostaba en su cama, Manuel sintió una profunda gratitud por todo lo que había sucedido.
A pesar de los desafíos que había enfrentado, sabía que estaba en el camino correcto. El futuro era incierto, pero estaba listo para enfrentarlo con el mismo corazón que lo había llevado a ayudar a una anciana en su momento de necesidad. El día había llegado. Manuel, lleno de nerviosismo y anticipación, se levantó temprano, más motivado que nunca. Ese sería su primer día como gerente en el puesto de gasolina, un puesto que, hasta hace poco, ni siquiera había imaginado ocupar. Después de un desayuno rápido y de recibir palabras de aliento de Aurora y Luis, Manuel se despidió de ellas y se dirigió al lugar que ahora lideraría. Al llegar, notó que algunos de sus antiguos compañeros ya estaban allí, esperándolo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Paulo y Marcos, los frentistas que antes lo habían criticado, lo miraban de reojo, sin decir nada. Sabían que el puesto de gerente no era fácil, y muchos de ellos probablemente dudaban de que Manuel fuera capaz de manejarlo. Pero él estaba decidido a demostrar que podía hacer una diferencia. Gustavo lo esperaba en la oficina, listo para darle una breve introducción a sus nuevas responsabilidades. Aunque la gestión del lugar implicaba mantener la operación diaria funcionando sin problemas, Gustavo fue claro al decirle a Manuel que su principal objetivo debía ser crear un ambiente de trabajo más positivo y colaborativo. Quiero que lideres con el corazón, tal como lo hiciste cuando ayudaste a mi abuela, le dijo Gustavo antes de dejarlo a cargo. Manuel, con las instrucciones claras, se preparó para su primer desafío. No sería fácil ganarse la confianza de los demás frentistas, especialmente después de haber sido uno de ellos hasta hace muy poco. Pero sabía que el respeto no se ganaba con imposiciones, sino con acciones. El primer día transcurrió con un ritmo frenético. Manuel supervisaba las actividades, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Había pequeñas cosas que ya empezaba a notar que podían mejorarse, desde la organización de los turnos hasta la manera en que los frentistas interactuaban con los clientes. Sin embargo, decidió que su enfoque principal en este primer día sería ganarse la confianza de su equipo. Durante una pausa, se acercó a Paulo y Marcos, quienes seguían mirándolo con desconfianza. Manuel sabía que si lograba mejorar su relación con ellos, las cosas empezarían a cambiar. Sé que piensan que no soy adecuado para este puesto, y los entiendo, les dijo, siendo directo. Pero estoy aquí para trabajar junto a ustedes, no para estar por encima. Quiero que este lugar sea mejor para todos nosotros. Paulo y Marcos no respondieron de inmediato, pero Manuel podía ver en sus ojos que sus palabras habían tenido un efecto. A lo largo del día, observó cómo los dos frentistas comenzaban a interactuar con él de manera más respetuosa, aunque aún con cautela. El mayor desafío para Manuel fue mantenerse calmado y enfocado mientras lidiaba con los pequeños contratiempos que surgían. Un cliente insatisfecho, un problema con una de las bombas de gasolina, y la presión constante de sus nuevos deberes como gerente. Sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que estos primeros días serían difíciles, pero estaba decidido a demostrar que era capaz de liderar de manera efectiva. Al final de la jornada, Manuel sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había superado su primer día como gerente, y aunque aún quedaba mucho por hacer, sentía que había dado el primer paso en la dirección correcta. Mientras cerraba el puesto junto con los demás frentistas, pudo notar que el ambiente comenzaba a cambiar, aunque fuera de manera sutil. Las miradas de escepticismo ya no eran tan marcadas, y algunos incluso lo miraban con un leve respeto. Cuando Gustavo lo llamó al final del día para preguntarle cómo había ido todo, Manuel no pudo evitar sonreír. Fue un día difícil, pero creo que estamos en el camino correcto, respondió. Gustavo lo felicitó por su esfuerzo y le recordó que liderar no era una tarea fácil, pero estaba seguro de que Manuel estaba destinado a grandes cosas. A medida que los días pasaban, Manuel comenzó a implementar pequeños cambios en la forma en que el puesto de gasolina operaba. No eran grandes transformaciones, pero sí modificaciones sutiles que mejoraban tanto el flujo de trabajo como el ambiente general. Uno de los primeros cambios que hizo fue reorganizar los turnos para que fueran más equilibrados, permitiendo que los frentistas tuvieran descansos regulares y más tiempo para recuperarse durante los días más calurosos. El impacto de estos cambios no fue inmediato, pero poco a poco los frentistas comenzaron a notar la diferencia. Paulo y Marcos, que al principio seguían mostrando una actitud reservada hacia Manuel, empezaron a reconocer que sus decisiones no solo estaban mejorando el lugar de trabajo, sino también la calidad de vida de todos ellos. Las quejas disminuyeron, y el ambiente se volvió menos tenso. Otro cambio importante que Manuel introdujo fue la forma en que los frentistas interactuaban con los clientes. Anteriormente, el enfoque había sido puramente transaccional, llenar el tanque,
cobrar y seguir con el siguiente cliente. Manuel, sin embargo, creía que un buen servicio no solo se trataba de eficiencia, sino también de crear una experiencia positiva para el cliente. Les pidió a sus compañeros que intentaran ser más amables y atentos con los clientes, no solo por la satisfacción de estos, sino porque también ayudaría a crear un ambiente más armonioso para ellos mismos. Al principio, la idea fue recibida con escepticismo. Algunos frentistas, como Paulo, creían que no tenía sentido hacer más de lo necesario. No estamos aquí para ser amigos, decía, pero Manuel insistió en que un pequeño gesto de amabilidad podía hacer una gran diferencia. Con el tiempo, incluso Paulo y Marcos empezaron a notar que, cuando trataban bien a los clientes, el trabajo se volvía menos tedioso, y el ambiente era más agradable para todos. El puesto de gasolina, que antes era un lugar lleno de tensión y desconfianza, comenzó a transformarse lentamente en un lugar más colaborativo. Los clientes también notaron el cambio. Algunos de ellos comentaban sobre la mejora en el servicio y la amabilidad del personal. Esto no solo benefició a los empleados, sino también al negocio en general. La reputación del lugar empezó a mejorar, y más clientes regresaban regularmente. A pesar de los avances, Manuel sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Sabía que no podía cambiar la cultura del lugar de un día para otro, pero estaba decidido a seguir trabajando en ello. Gustavo, que lo visitaba con regularidad para ver cómo iban las cosas, también estaba impresionado con los cambios. «Has hecho un gran trabajo, Manuel. La diferencia es palpable», le dijo en una de sus visitas. Manuel, aunque agradecido por las palabras de Gustavo, seguía siendo humilde. Sabía que el cambio era un proceso lento, y que todavía había desafíos por delante. Pero lo más importante para él era que había logrado ganarse la confianza de sus compañeros. Incluso aquellos que al principio lo habían rechazado, ahora lo miraban con respeto. Paulo y Marcos, que antes lo habían criticado abiertamente, ahora trabajaban a su lado sin problemas. Con el paso de las semanas, Manuel se fue consolidando como un líder en el puesto de gasolina. No solo se ganó el respeto de sus compañeros, sino que también se convirtió en un referente para ellos. Cuando surgían problemas, Manuel era la persona a la que acudían en busca de soluciones. Su estilo de liderazgo, basado en la empatía y la colaboración, estaba dando frutos. Al final de cada jornada, Manuel se iba a casa con una sensación de logro. Sabía que había tomado la decisión correcta al aceptar la oferta de Gustavo, y aunque el camino no había sido fácil, estaba orgulloso de lo que había logrado. Poco a poco, el puesto de gasolina estaba cambiando, y Manuel estaba en el centro de esa transformación. Con el paso de los meses, el esfuerzo de Manuel comenzó a dar frutos de manera visible. No solo había logrado transformar el ambiente laboral del puesto de gasolina, sino que también había ganado el respeto y la admiración de sus compañeros y de los clientes. Los elogios llegaban de todas partes, desde Gustavo, que no podía estar más satisfecho con la forma en que Manuel había asumido el cargo, hasta los clientes habituales que notaban la diferencia en el servicio y la atención. Los frentistas que inicialmente habían sido escépticos, como Paulo y Marcos, ahora lo respetaban profundamente. Incluso habían comenzado a seguir su ejemplo, siendo más atentos con los clientes y trabajando de manera más eficiente. El equipo, que antes funcionaba de manera desorganizada y con tensiones internas, ahora era una unidad cohesionada, trabajando con un propósito común. Todo esto fue posible gracias al liderazgo tranquilo y empático de Manuel, que había demostrado que se puede ser firme sin dejar de ser humano. Manuel también comenzó a notar los cambios en sí mismo. Si bien al principio había asumido el cargo con cierto nerviosismo y dudas sobre su capacidad para liderar, ahora se sentía seguro de sus habilidades. La experiencia de haber pasado de ser un simple empleado a un gerente respetado le había dado una perspectiva valiosa sobre el liderazgo y sobre la importancia de mantenerse fiel a los propios valores, incluso en situaciones difíciles. En casa, las cosas también habían mejorado considerablemente. La estabilidad financiera que le proporcionaba su nuevo cargo había aliviado muchas de las preocupaciones que antes agobiaban a su familia. Aurora, aunque siempre había apoyado a Manuel incondicionalmente, ahora mostraba un orgullo visible por los logros de su hijo. Luis, por su parte, veía a Manuel como un ejemplo a seguir, y él se sentía cada vez más motivado a seguir trabajando duro, no solo por él, sino por el bienestar de su familia. El crecimiento personal de Manuel no se limitaba solo a lo profesional. A lo largo de su tiempo como gerente, había aprendido importantes lecciones sobre la vida, la empatía y la importancia de ayudar a los demás, incluso cuando eso implicaba riesgos.
Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que, si no hubiera tomado la decisión de ayudar a doña Rosana ese día, nada de esto habría sucedido. Esa pequeña acción, que en su momento había parecido tan simple, había desencadenado una serie de eventos que lo llevaron a donde estaba hoy. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Manuel reflexionó sobre todo lo que había vivido desde aquel día en la gasolinera. A pesar de los desafíos, las dificultades y el miedo inicial, había demostrado que era capaz de superar cualquier obstáculo, siempre y cuando mantuviera su integridad. Con esa tranquilidad, cerró los ojos, sabiendo que su futuro era prometedor, no solo para él, sino también para los que estaban a su alrededor. Con el tiempo, el impacto de las acciones de Manuel no solo mejoró su vida y la de su familia, sino que también transformó el entorno laboral del puesto de gasolina. Los empleados que antes veían su trabajo como una obligación tediosa ahora se sentían parte de algo más grande. Los clientes, que en el pasado solo iban allí por conveniencia, empezaron a regresar por el trato amable y el ambiente positivo. La reputación del negocio mejoró significativamente, y Gustavo, siempre atento a los detalles, no podía estar más orgulloso de la elección que había hecho al nombrar a Manuel como gerente. La gasolinera, que antes era un lugar como cualquier otro, se había convertido en un ejemplo de cómo el liderazgo correcto podía marcar la diferencia. Los pequeños gestos de Manuel, como escuchar a sus empleados, ajustar los turnos para mayor equidad y fomentar un ambiente de respeto mutuo, habían transformado el lugar en un espacio de trabajo donde las personas querían estar. No solo trabajaban por un salario, sino que también sentían que estaban contribuyendo a algo positivo. Gustavo, en una de sus visitas regulares, se acercó a Manuel para felicitarlo personalmente por los avances logrados. «Has superado todas mis expectativas», le dijo con una sonrisa. «Sabía que habías hecho lo correcto al ayudar a mi abuela ese día, pero lo que no sabía era que tenías el potencial de transformar este lugar de la manera en que lo has hecho. Has cambiado vidas, Manuel, incluida la mía». Manuel, siempre humilde, agradeció las palabras de Gustavo, pero también sabía que todo había sido posible gracias a las decisiones que había tomado desde el principio. No se trataba solo de un liderazgo eficiente, sino de algo mucho más profundo, la creencia en la bondad y en el poder de las acciones desinteresadas. Con el éxito del puesto de gasolina, Manuel comenzó a pensar en el futuro. Sabía que esta era solo una etapa en su vida, y que había mucho más que quería lograr. No era solo el trabajo lo que lo motivaba, sino la posibilidad de seguir ayudando a otros, de seguir marcando la diferencia, tanto en su vida personal como profesional. Un día, mientras conversaba con Aurora y Luis en casa, Manuel compartió sus pensamientos sobre lo que vendría después. «He aprendido algo importante en todo este tiempo», dijo, «y es que nunca sabes cómo una pequeña decisión puede cambiar el curso de tu vida. Lo que empezó como un simple acto de ayudar a alguien en necesidad me ha llevado a este momento. Y sé que hay mucho más por venir». Aurora, con la sabiduría que solo los años pueden dar, asintió con una sonrisa. «Siempre supe que ibas a hacer grandes cosas, Manuel. Y no tengo ninguna duda de que lo que has logrado aquí es solo el comienzo». Manuel, con el apoyo incondicional de su familia, se sentía listo para lo que viniera después. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero estaba seguro de que, con su experiencia y su enfoque en la bondad y el respeto, podría superarlos. El ciclo de bondad que había comenzado aquel día en la gasolinera seguía dando frutos, y Manuel, en su corazón, sabía que siempre había algo más que se podía hacer por los demás. Con una mirada al futuro, lleno de promesas y oportunidades, Manuel decidió que seguiría viviendo de acuerdo con los principios que lo habían guiado hasta allí, ayudar a quien lo necesitara, liderar con el ejemplo y, sobre todo, nunca perder la fe en que un simple acto de bondad podía cambiar el mundo.